Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 68 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google, y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en @alexserramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO en Aula CM y Núcleo Digital School. Y recordarte también que tengo una newsletter que envío todos los miércoles que se llama 300 segundos, en la que envío un video tip de SEO en 5 minutos o menos. Por eso se llama 300 segundos. Te puedes suscribir en alexserrano.es/300 segundos. Y antes de empezar con el tema de hoy, recordarte que quedan pocos días ya para el 31 de enero y eso significa que quedan pocos días para que te puedas suscribir a SEO desde cero Premium con la oferta de lanzamiento de 5 euros al mes masiva. A partir del 1 de febrero el precio sube y si te suscribes ahora con esos 5 euros al mes masiva tendrás ese precio para siempre, para toda la vida. Así que ahora cuando acabes de escuchar este episodio te pasas por SEO desde cero.club y te suscribes porque además esta semana ya toca el tercer episodio. Y ahora sí, vamos con el tema que nos ocupa hoy, el tema del episodio 68. Vamos a hablar de métricas, vamos a hablar de KPIs, vamos a hablar de SEO, por supuesto. Y bueno, por ir introduciendo un poco el tema de hoy, decir que en el sector del SEO, en general en el marketing digital, hay gente haciendo un trabajo increíble, gente con un talento brutal, pero que en muchas ocasiones tienen un punto débil, es la analítica. Yo creo que esto nos pasa a muchísima gente, a la mayoría de los que trabajamos aquí, que siempre nos dejamos esta parte un poco abandonada porque es un poco más tediosa, ¿no? Es un poco más árida y no siempre gusta por igual. Y tampoco hablo de ser un data scientist, ni mucho menos, ni expertos en Big Data. Hablo de analítica básica, la que te permite, junto con tu capacidad de análisis y de sacar conclusiones, pues saber qué cosas están yendo o no están yendo bien, qué datos son los que realmente te interesan y cuáles son, pues, paja, ¿no? Y hablo de tener el criterio suficiente para no perderte en un mar de datos y dar palos de ciego, dejándote llevar por métricas vanidosas que al final son métricas que alimentan ese ego, pero no nos dan de comer. Este episodio tiene un fin muy básico y es que entiendas cómo establecer tus KPIs de una forma efectiva y sin fuegos artificiales y además que sepas qué métricas vigilar, dónde podemos vigilarlas y para darle un toque de gracia a este tema, pues también para cómo poder verlas todas en un mismo sitio y ese sitio es Data Studio. Pero vamos a empezar por la base, por lo que tenemos que tener claro en primer lugar para poder avanzar, y es el tema de las KPIs o la KPI, ¿no? Esas tres siglas, KPI, que vienen a ser lo mismo que Key Performance Indicator. Es decir, esos indicadores que nos van diciendo si el proyecto y las acciones que hemos realizado van por buen camino o si en cambio van por un camino de pegarnos una leche, de que no cubramos gastos, de que nos despida el cliente el mes que viene, ya sabes por dónde voy. Lo primero que hay que hacer es establecer los KPIs correctos. De nada sirve abrir Analytics y ponerte a mirar como un loco cada uno de los informes que tiene, que no son pocos, porque se nos va a ir el tiempo y al final tampoco vamos a estar haciendo nada efectivo, vamos a estar dando palos de ciego. Aquí lo que deberíamos hacer primero es limitar el número de KPIs a vigilar, escoger aquellos que te dan las claves de si las acciones, si el negocio, si la implementación de algún cambio o de alguna campaña que has hecho tiene un buen resultado y se acerca a los objetivos que te has marcado. Porque quiero pensar que a estas alturas tendrás unos objetivos, no sé, de ventas, de visitas, de leads, de ingresos, de facturación. Y si no los tienes, pues dale a pause ahora mismo, te vas al rincón de pensar y cuando lo tengas claro, le vuelves a dar al play. Pero bueno, ahora fuera de coñas, esto de establecer KPIs es algo que no siempre se hace, la verdad. No siempre se hace, aunque tengamos claro cuáles son los objetivos de una web, de un proyecto o de un negocio. Y es uno de los principales problemas a la hora de hacer un seguimiento de un proyecto SEO, ¿no? En este caso porque estamos hablando de SEO, porque sin KPIs vamos a ciegas. No sabemos exactamente dónde fijarnos para saber si ese proyecto está avanzando bien, está evolucionando o si va regulinchi. Piensa de inicio en eso, establece un conjunto limitado que te permita evaluar el proyecto casi a diario, el impacto a corto plazo de las acciones que hagas, así como para que te den bien pistas de los pasos que debes tomar
a corto, medio o incluso a largo plazo. Y otro de los grandes problemas del análisis y del seguimiento de un proyecto SEO es el tiempo que se puede ir en general, ¿no? Si no se tienen las cosas claras. No sé si conoces el término... Voy a hablar de una cosa que no tiene nada que ver con SEO, ¿vale? Pero no sé si conoces el término mise en place. Es francés y se utiliza mucho en hostelería, en restauración, a la hora de cocinar. Es cuando preparas y dispones de todo lo que vas a necesitar para hacer la receta o dar el servicio. Por ejemplo, cuando ves vídeos de recetas en YouTube y hay un montón de platos y boles y con los ingredientes ya cortados y separados, ordenados, que dan gusto verlos, ¿no? Pues además de esa satisfacción visual bastante potente, ayuda mucho a lo que luego vamos a hacer. Yo, durante los años que trabajé en hostelería, tanto en cocina como en sala, me di cuenta que aplicar la mise en place era lo que determinaba en gran parte cómo iba ese servicio. La tranquilidad mental, la foto que tienes en tu cabeza de dónde está todo y cómo está todo dispuesto. Pues eso no tiene precio y ayuda mucho. Y pensarás, ¿y qué tiene que ver todo esto con SEO, no? Pues es porque yo, de ese aprendizaje, yo intento aplicar ese concepto de mise en place a todos los aspectos de mi vida en los que puedo. Por ejemplo, cuando voy a hacer una maleta antes de irme de viaje, o, por ejemplo, incluso en una carpeta de Google Drive cuando voy a empezar un proyecto SEO. No sé, es algo un poco alemán, ¿no? O quizás de muy ordenado, pero es que ayuda bastante. Y bueno, pues decía que analizando se va mucho tiempo y no solo en analizar, también se saca en sacar conclusiones. Y en el caso de que trabajes con clientes, pues a la hora de generar informes, pues también la generación de informes lleva mucho tiempo y esto hay que tenerlo controlado, desde qué KPIs vamos a establecer, cómo medirlos y cómo ahorrar tiempo a la hora de sacar conclusiones y de analizarlos. Por cierto, en los episodios de SEO desde Cero Premium ya he empezado a hablar sobre un proyecto que lanzaré en unos meses y va orientado justo a esto, a ahorrar tiempo en la generación de informes, así que ahí lo dejo. Al problema del tiempo que lleva todo esto se le suma que hay demasiadas métricas. A veces cuando vas a Netflix tardas más en elegir una película que en verla, ¿verdad? Pues en el análisis de datos, en SEO, pasa lo mismo, que hay demasiado y mucho es morralla, es decir, no nos sirve para mucho o estamos perdiendo el tiempo a la hora de ir a por esos datos, ¿no? Hay muchas métricas, hay muchos sitios donde mirar y no solo hablo de herramientas diferentes, sino, por ejemplo, directamente dentro de Google Analytics hay decenas de sitios en los que mirar y no sabemos muy bien si esas métricas que estamos analizando, a las que estamos dedicándole tiempo, si son realmente efectivas. Lo dicho, hay que encontrar métricas que sean realmente efectivas, las que nos sirven para saber si esos KPI van por buen camino y, sobre todo, ser capaces de aislar el ruido, que hay mucho. Piensa que cada proyecto es diferente, que cada negocio tiene sus objetivos y esto llevado a la analítica significa que debes tener claras las métricas claves y esas métricas claves cambian en función de qué tipo de proyecto tengas. Por ejemplo, no es lo mismo tener un e-commerce que tener una web de servicios, que tener una web de captación de leads, que tener un negocio tipo SaaS o tener un blog o un medio de comunicación, ¿no? Un pequeño medio de comunicación. Aquí cambia mucho el tema, las métricas que vamos a analizar. Por ejemplo, si estamos hablando de un e-commerce, claro, nos vamos a fijar en ventas, en ingresos, en el ingreso medio por usuario, en las visitas, en los ingresos por compra, en las páginas por sesión, en la tasa de conversión. En una web de servicios, por ejemplo, formularios de contacto, peticiones de presupuesto, callbacks, chats, visitas, cuánto duran las visitas, ¿no? La tasa de rebote, las interacciones en nuestra web. En el caso de una web de leads, cuántos registros, cuántas descargas de activos digitales que podemos tener en esa web, formularios, tasa de conversión, visitas. Para un SaaS muy parecido, ¿no? También las visitas, las peticiones de pruebas de ese SaaS, si es que tenemos pruebas gratuitas, si tenemos un chat habilitado para dudas, para atención al cliente, contactos, en fin, hay un montón de cosas que podemos analizar que varían en función del tipo de proyecto que tenemos. Y a todo esto debemos añadirle el filtro SEO, ya sea en Google Analytics mediante filtros o segmentos, o si estamos volcando todo a Google Data Studio, también hacerlo dentro de Data Studio. Que todos esos datos, además de poder verlos de cualquier fuente de tráfico, lo veamos exactamente de SEO para saber cómo funciona el tráfico SEO, qué pasa con ese tráfico SEO, si convierte, si no convierte, cómo se comporta dentro de la web y demás. Este puñado de métricas que te estoy diciendo ya te va a ayudar, pero permíteme que haga una pequeña selección y las diferencie además
entre métricas cuantitativas y métricas cualitativas. Si hablamos de métricas cuantitativas, podemos hablar de las básicas, pero no por ello menos útiles, como son las visitas, ¿no? Las sesiones, los usuarios y las páginas vistas, por ejemplo. Dentro, ya he dicho, del filtro de tráfico orgánico. Y luego podríamos tener las métricas más cualitativas, como podrían ser las páginas por sesión, la duración de la visita, la tasa de rebote, o ahora mejor si la llamáramos tasa de interacción, ¿no? Las interacciones, que es en lo que se está centrando Google Analytics 4. También la tasa de conversión, y aquí depende de qué tipo de proyecto tengamos, si es conversión de e-commerce o si son conversión de objetivos que nos hemos marcado nosotros, como la descarga de algún activo, si nos piden presupuestos, si nos escriben al formulario de contacto. Luego ya directamente las conversiones o las ventas. Y luego, pues bueno, en qué páginas de destino se generan esas conversiones. A mí me interesa saber el tráfico orgánico cuando llega a mi web, a través de qué páginas empieza la navegación en mi web y esos usuarios, esa navegación, la que luego genera conversiones. Oye, esa conversión que se ha generado en esta parte de la web, sí, pero ¿por dónde está viniendo ese tráfico? ¿Por dónde ha empezado a navegar? ¿Cuál ha sido la puerta de entrada desde orgánico? Porque esa página será la que tienes posicionada para una intención de búsqueda concreta. Pero por ahora vamos a pararnos en el tema de las conversiones. Y antes de nada, algo importante. Cuando vayas a analizar la tasa de conversión, si tu proyecto tiene una parte informativa, o bien que no es la tienda, pero puede generar mucho tráfico, te recomiendo que separes el análisis. Supongamos que en tu web tienes la parte de e-commerce y además tienes un blog con artículos que generan mucho tráfico SEO porque posicionan genial. Si te quedas con la tasa de conversión general de la web, la media que te está dando Google Analytics, te vas a estar engañando. Es mucho mejor de lo que seguramente te está diciendo Google Analytics, porque tienes que separar el análisis de este tipo de métricas y analizar solo las páginas que son transaccionales. Piensa que las páginas que están preparadas o están pensadas para convertir son la parte comercial de la web. Son esas páginas transaccionales, no los artículos del blog. Y ojo, porque no digo que un post no pueda generar una conversión funcionando como página de destino, por ejemplo. Es decir, que alguien empiece a navegar por un artículo de tu web, de tu blog, porque lo ha encontrado haciendo una búsqueda informacional en Google, ha llegado a ese artículo y a través de ese artículo va a un producto, va a un servicio de tu web y genera la conversión, ¿vale? Esto aparte habría que separarlo. Y lo mismo digo para otro tipo de proyectos. Por ejemplo, una web que tiene servicios y luego tiene blog. ¿O qué pasa si en los artículos de blog trabajas muy bien la generación de leads? ¿Vale? Esto hay que entenderlo porque depende cómo trabajes los artículos, si esos artículos generan leads o hay algunos artículos que tienen algo para generar esos leads, debemos separar ese análisis de la tasa de conversión. Y para separar estos análisis, una de las cosas que se pueden hacer es, por ejemplo, en Data Studio, crear un campo personalizado con expresiones regulares que nos permiten separar las páginas que contienen blog de las que no lo tienen. Y esto sí que depende mucho de cómo sean las secciones de tu web, de cómo se construyen más bien las URLs, porque, por ejemplo, los artículos de blog que tienen en la URL la carpeta /blog, pues hace mucho más sencillo separar el análisis. Y sin pasar por Data Studio, pues directamente en Google Analytics también hay formas de hacerlo, bien mediante segmentos o bien con filtros. En el caso de que las URLs no tengan ese distintivo de /blog, es algo más complicado, obviamente, medirlo, pero bueno, habría que buscar la forma de hacerlo. Además de estas métricas y de esto último que he dicho que habría que tener en cuenta, también tenemos que pensar que cuando analizamos esas métricas bajo el paraguas SEO, tampoco nos deberíamos olvidar de que hay que analizar otros canales, o más bien de saber la importancia del tráfico orgánico respecto al resto de canales, qué papel juega en todo el tráfico de una web. Y esto va a ser muy diferente dependiendo del proyecto. Por un lado, si se están haciendo campañas de cualquier tipo, ya sea de Google Ads, de Social Ads, email marketing, etc. O por ejemplo, si el proyecto tiene muy poco tiempo de vida, va a ser raro que el tráfico orgánico tenga una cuota muy importante dentro de la web. Al menos que no sea por keywords que no sean de marca, ¿no? Podría ser que un proyecto que tenga poco tiempo, bueno, pues pudiera tener mucho tráfico orgánico, muchas búsquedas orgánicas, porque se están haciendo un tipo de campañas que genera mucho tráfico orgánico de marca, ¿vale? De keywords de branding. Esto podría ocurrir y por eso es importante analizar esta parte para detectar este tipo de cosas.
En este tipo de análisis vas a poder ver esa cuota de tráfico orgánico que hay contra otros canales, e ir midiendo la evolución y si la cuota que tiene el tráfico orgánico va aumentando con el tiempo, que debería, ¿no? Entendemos si se está haciendo SEO y si está funcionando. Y lo mismo para el tema de conversiones. Igual que analizas la cuota de tráfico orgánico, debes tener en cuenta la calidad y la capacidad de conversión de esas visitas SEO. La cuota que ocupa en conversiones totales, por un lado, y tener claro también la cifra de tasa de conversión que tiene el tráfico desde orgánico, teniendo en cuenta lo que he dicho antes, sobre esas diferentes tasas de conversión que puede haber entre la parte transaccional comercial de una web y la parte informativa del blog. Y ojo, porque en este tipo de análisis a veces se cae en un error. Pongamos que de un mes para otro el tráfico orgánico sube un montón y con él la cuota de visitas y la conversión por canal. ¿Todo esto ha sido gracias a tus labores como SEO? ¿A lo que hemos ido haciendo en SEO? Pues podría ser, ojalá, esperemos que sí, queremos pensar que sí, pero hay que analizar el por qué. Porque a veces ocurre que por ciertos motivos, sobre todo por campañas o acciones concretas, se incrementa la búsqueda de marca, de las diferentes keywords de marca de esa empresa, de ese negocio. Y esto hace que aumente la visita SEO, por supuesto, lo que llamamos el tráfico de SEO branding. La gente busca keywords de marca con diferentes variantes y llega a tu web desde resultados orgánicos. A efectos de analítica es tráfico SEO, pero hay que tener en cuenta que ese tráfico puede ser gracias a campañas en otros canales como red de búsqueda en Google, redes sociales o incluso si nos vamos a temas ya offline como tele o radio, ¿no? ¿Qué impacto puede llegar a tener un anuncio en tele o radio de cara a búsquedas orgánicas? Vale, pues esto hay que tenerlo en cuenta y hablaré en unos minutos de este tema de las keywords de marca y el tráfico de marca versus el de no, el que no es de marca. Y volviendo al tema de la cuota de tráfico del tráfico orgánico respecto al resto, lo que yo suelo hacer es tener una tabla en la que están todas las fuentes de tráfico o canales, con las visitas, los usuarios y también pues las conversiones que aporta cada uno, en términos absolutos, pero también en porcentajes. La idea es ver la cuota que tiene cada uno de esos canales de tráfico. Esto en Analytics se ve directamente porque ya lo integra, pero si estamos trabajando en Data Studio, tenemos que crear esa columna y se puede hacer editando la métrica. Es un poco de explicar por voz, por supuesto, porque hay que tener un poco de apoyo visual. Te voy a dejar una captura de cómo lo hago yo en las notas del episodio, entrando en alexserrano.es/ep-medio68, ¿vale? Donde siempre, en las notas del episodio, os voy a dejar ahí esa captura de cómo se puede hacer. Voy a cambiar ahora un poco de tercio. He estado hablando de métricas de Google Analytics y que luego, pues mucho de ello también lo podemos ir volcando a Google Data Studio. Ahora voy a hablar de la chicha que podemos sacar de Google Search Console. Search Console ya sabéis que tiene datos muy útiles, por supuesto, pero algo que nos fastidia bastante siempre de Search Console es la usabilidad que tiene, sobre todo la parte del informe de rendimiento, que es la que más utilizamos, y es aquí también donde si conectamos Search Console con Data Studio estaremos ganando muchísimo. Tardamos un rato en crear el reporte, sí que es verdad, pero una vez hecho, no solo nos va a ahorrar tiempo, sino que también nos va a permitir llegar y navegar los datos de una forma mucho más ágil, ahorrando tiempo y haciendo análisis mucho más efectivos. Y hablando del informe de rendimiento de Google Search Console, tenemos básicamente 4 métricas, que son las que solemos utilizar, que en primer lugar tenemos los clics y tenemos las impresiones, que la podemos analizar o bien por URL o bien por query, por supuesto además de por países, por dispositivos, etc. Y luego tenemos el CTR y la posición media, que aquí lo que vamos a hacer para tener un dato un poco más representativo y útil sobre todo es analizar el CTR por query, por keyword, ¿vale? Por consulta, y la posición media lo mismo. No tiene sentido analizar el CTR y la posición media de una URL en concreto o de mucho menos de una propiedad de una web entera. Y si antes hablaba de que es bueno conocer la cuota de los diferentes canales y ver dónde está el tráfico SEO, también es muy útil ver el impacto de las diferentes secciones de la web. Más allá de analizar qué URLs son las más relevantes, que también, pues bueno, también poder hacerlo agrupando URLs por secciones o áreas. Pongamos que tienes un e-commerce, yo que sé, de comida para perros y tienes secciones diferentes de pienso para perros pequeños, pienso para perros medianos, pienso para perros grandes, ¿vale? Por ejemplo. Y pues bueno, tú esas secciones de la web quieres ver el impacto que tienen agrupadas. El pienso para perros pequeños, el pienso para perros grandes, o a lo mejor tienes diferentes tipos de comida, que sé yo.
O pongamos también una web de servicios. Tienes una clínica estética y tienes tratamientos faciales, tratamientos corporales y, no sé, cirugías, por ejemplo. Pues bueno, quieres ver qué cuota de tráfico aporta, más que de tráfico, de clics o impresiones, cada sección de esta web. Es lo que estaba diciendo de agrupar las URLs de secciones diferentes. Y esto lo podríamos hacer también en Data Studio, por ejemplo, creando un campo personalizado con expresiones regulares que nos permita agrupar landing pages que contengan elementos en común. Por ejemplo, todas las landings que contengan piensos en su URL o depilación, ¿vale? Es parecido a lo que estaba diciendo, lo que he dicho antes, de analizar por separado la tasa de conversión de la parte transaccional de la web versus la parte informativa, pero llevado a agrupación de URLs dentro de la parte comercial de la web. Con esto podríamos ver en una tabla el impacto de cada sección de la web y medir la evolución de la suma de los clics, de las impresiones o incluso del número de queries en las que aparece cada sección de la web. Igual que he dicho antes, también te voy a contar cómo se puede hacer esto, qué fórmula habría que utilizar en ese campo personalizado de Data Studio y te lo voy a dejar en las notas del episodio. Y siguiendo con Search Console, también conviene comentar que cuando estamos analizando datos en esta herramienta, ya sea desde la propia interfaz o desde Data Studio, nos ponemos a analizar clics, impresiones, posición media, CTR y demás. Hay una serie de cosas que deberíamos tener en cuenta. Y lo primero es que cuando conectamos Search Console a Data Studio, vemos dos fuentes de datos, la de Site Impressions y la de URL Impressions. La primera, la de Site Impressions, nos da métricas, digamos, agregadas por propiedad de Search Console, y la de URL Impressions, métricas agregadas por página. ¿Y qué significa esto? Pues que según la que se utilice, vamos a tener datos ligeramente diferentes, pero aquí lo importante es que hay que entender el concepto. Para que entiendas la diferencia entre ambas, te voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo que dice Google en su documentación. Imagina que para una búsqueda aparecen 3 URLs de tu misma web, posicionadas en las 3 primeras posiciones de Google, y ese usuario que se encuentra esas URLs hace un clic en cada una de esas 3 URLs. El CTR en este caso, el CTR que va a resultar, si estás utilizando la fuente de Site Impressions, la de agregado, es del 100%, ya que se combinan todos los clics de una misma web, en este caso del site. Y la posición media te va a decir que es 1. ¿Por qué? Porque coge siempre la posición más alta. Si estuvieras utilizando la fuente de URL Impressions, los datos van a ser diferentes. El CTR ya no va a ser el 100%, sino que sería el 33%, porque ha habido 3 clics y cada uno de esos clics ha ido a uno de esos 3 resultados diferentes. Y en el caso de la posición media, tampoco sería 1, como era el caso del Site Impressions, en este caso va a ser 2, porque la media entre 1, 2 y 3, en este caso es 2. Puede que esto resulte un poco lioso. Te voy a dejar también la tabla con estos datos en las notas del episodio para que veas cómo sí que ahí se nota diferencia a la hora de cómo se contabiliza la información, cómo se contabilizan esos datos de una forma agregada o de una forma separada por página. Así que también te lo dejo en las notas del episodio. Y además de esta diferencia que aplica la conexión de Data Studio con Search Console, debes conocer otras particularidades, otras características que tiene Search Console, que te van a ayudar a entender también mejor o a interpretar mejor los datos. Y lo primero es poner un poco en entredicho la posición media a la hora de utilizarlo para monitorizar la posición de una keyword. Y ojo, no digo que no sea válido, pero hay que saber que Google Search Console solo registra la posición de una query cuando se ha generado una impresión en una de esas URLs. Es decir, puedes estar posicionando para una keyword, pero hasta que alguien busca esa keyword, aparece tu resultado y se genera la impresión, Google Search Console no lo va a tener en cuenta, no te lo va a pintar en el informe de rendimiento. Por eso, además de Search Console, por supuesto, que siempre lo vamos a utilizar, deberíamos tener otra herramienta para monitorizar las keywords, como por ejemplo SERranking, ¿no? Que esto lo hace genial. También ten en cuenta que los datos que vemos de inicio en el informe de rendimiento de Search Console no están filtrados ni por país ni por dispositivo. Utiliza esos filtros. Utiliza los filtros sobre todo de país, y en el caso de que tengas una web
que pueda llegar a posicionar, por ejemplo, en español para España, en español para México, porque a veces estamos viendo cómo crece el tráfico, cómo hay un montón de clics, pero vemos, si nos vamos a países, que viene mucho más tráfico de un país, me lo invento, que pueda ser México, y a lo mejor nuestro país principal donde a mí me interesa más posicionar, donde yo voy a recibir clientes mayoritariamente, es España. Por lo tanto, oye, pues está bien porque es tráfico, estamos creciendo, pero no estamos creciendo tanto quizás como en el país que a mí me gustaría. Lo mismo por dispositivos y también importante el por dónde nos encuentran. Al final, también tenemos que analizar el tráfico que recibimos desde resultados en las búsquedas normales de Google, pero también si estamos recibiendo tráfico desde Google Imágenes, porque hay proyectos que son capaces de registrar mucho tráfico desde Google Imágenes, y esto lo tenemos que tener en cuenta también, que keywords activan ese pack de imágenes de Google, o incluso que la gente se vaya directamente a Google Imágenes tras buscar una keyword y dentro de Google Imágenes nos encuentra, visita nuestra web a través de una imagen que está posicionada. Y ahora, una vez comentado lo que podemos y debemos sacar de Search Console, quiero pararme en algo muy importante, que son las keywords de marca, y ya he mencionado antes. Como ya sabrás, los usuarios suelen encontrar una web en muchas ocasiones porque ya la conocen por su nombre, ya conocen la empresa, ya conocen el negocio, y en lugar de entrar directamente, buscan el nombre de la marca o del dominio en Google, y esto es lo que conocemos como keywords de marca. Y según en qué marcas, pues la verdad puede haber decenas de variaciones distintas. Y aquí lo importante es saber excluir estas keywords de marca de algunos análisis, o bien ser capaces de separar las que no son de marca del resto, que las podemos llamar las genéricas. ¿Y por qué? Pues porque no tiene sentido sacar conclusiones en la evolución de un proyecto si no las separamos. Puede que tengas un volumen muy alto de clics e impresiones en keywords de marca, y esto hace también pues, que se distorsione la realidad. ¿Cuántos clics e impresiones tienes realmente en keywords que no son de marca? Eso es lo que deberías preguntarte. ¿Y qué ratio tienes de marca versus las que no lo son? Hacer esta separación es importante por cosas concretas como, por un lado, la evolución, medir la evolución de la relevancia de la marca en el tiempo, que sabemos que es importante y puede, al final no deja de ser SEO of page, ¿no? Toda esa importancia, la relevancia de la marca, que afecten las búsquedas, que afecten las menciones. Y por otro lado, analizar también la evolución y la visibilidad real del proyecto en base a keywords genéricas por las que peleas de verdad. Por las de branding, tus propias keywords, no vas a pelear. Esa guerra ya debería estar ganada casi antes de empezar. Y también porque esto nos va a permitir, esa separación, identificar el aumento de clics que a veces se pueden generar por algunas campañas que se hacen de medios o de marketing. Y por último, también medir el impacto real de las acciones SEO en los clics para keywords genéricas. Todas esas acciones que estamos haciendo para reforzar una URL en concreto, para una categoría de productos, lo que sea, medir qué impacto va teniendo en las búsquedas que no son de marca. Ahora la pregunta seguramente sea ¿cómo separar ese análisis? Bueno, pues en Search Console se puede hacer bastante fácil. En Search Console, en el informe de rendimiento, hay unos filtros y podemos utilizar esos filtros diciéndole que excluyan las consultas que contienen un determinado término. Por ejemplo, tu marca, ¿vale? Y así puedes ir viendo si excluye del análisis todas las variantes de esas keywords de marca que la gente utiliza para encontrarte. Y en Data Studio es más útil, es más efectivo, podemos hacer mejores análisis, también podemos separar los datos de las keywords de marca de las que no lo son. Yo lo suelo hacer creando otro campo personalizado que separa las keywords de branding de las que son genéricas. Si te interesa, no es complicado, te voy a dejar el videotip que compartí hace unas ediciones en la newsletter en 300 segundos. Te lo voy a dejar también en las notas del episodio, así le echas un ojo por si te interesa, porque la verdad que no es nada complicado. Y por último voy a hablar de algo que es fundamental en cualquier proyecto SEO, que es la monitorización de las keywords. Y aquí lo que quiero abordar es cómo lo hacemos y por dónde empezamos. Bueno, aquí siempre deberíamos contar con una herramienta de monitorización. Recuerda que la posición media de Google Search Console está algo en entredicho, y aquí es donde podemos utilizar alguna herramienta ya de monitorización de keywords como tal para poder medirlo mucho mejor. ¿Cuál suelo utilizar yo? Yo suelo utilizar SERranking, que es para mí una de las más completas y en calidad-precio es de lo mejor que hay, y nos permite, entre otras cosas, añadir todas esas keywords, etiquetarlas, hacer un seguimiento
Y para mí una de las cosas que más me gusta que tiene esta herramienta es que puedes ver cada keyword qué URL está posicionando, y en el caso de que haya alguna keyword en la que haya cierta canibalización, te va a decir cuáles son esas URLs que están posicionando para esa misma keyword, y así detectamos canibalizaciones de una forma bastante rápido. Y entre otras cosas que te permite hacer, pues bueno, cuando tú creas un proyecto con tu dominio, te va a decir todas las keywords que estás posicionando, y de una forma muy sencilla puedes ir pasándolas al tracking de keywords y así tenerlo todo muy medido. Y lo bueno de todo esto también es que SERranking tiene ese conector con Data Studio y puedes directamente crearte en Data Studio tu tabla de monitorización de keywords muy parecido a como lo tienes en SERranking, pero directamente en Data Studio. Entonces, uniendo estas dos es como definitivamente vamos a tener un análisis mucho más sencillo, mucho más fácil y efectivo sobre todo. Y a la hora de monitorizar las keywords que queremos, podemos hacerlo de varias formas. Si partimos de un proyecto que ya tiene un keyword research hecho, podemos coger, por ejemplo, las 10-15 keywords más relevantes que tengamos en ese keyword research por cada URL y ponerlas a monitorizar. Así vamos a tener un pequeño conjunto de URLs que sabemos que son las relevantes para cada URL. Lo que no podemos hacer es monitorizar 300 keywords por cada una de las páginas de nuestra web, porque nunca llegaríamos a analizarlas todas y al final tenemos demasiados datos. Volvemos a lo que he hablado antes al principio del episodio. Otra forma de hacerlo es, si el proyecto ya tiene datos suficientes, irnos a Search Console. Podemos mirar al menos los últimos 3 meses de datos en el informe de rendimiento. Podemos descargar esos datos y coger las keywords que consideremos más relevantes, pues las que generen más clics, más impresiones, las que vemos que tienen más potencial, porque vemos que tienen muchas impresiones, pocos clics y están en una posición que tiene mucho margen de mejora. Pues bueno, esas keywords, esas queries, las podemos copiar, las podemos pegar en la herramienta de monitorización y directamente ya las tenemos para monitorizar. Y por último, también lo que podemos hacer es coger las URLs más relevantes de nuestra web, pasarlas por cualquier herramienta como SERranking, nos va a decir qué keywords son las que ya está posicionando, las podemos copiar y las añadimos al tracking de keywords. Así es una forma de hacerlo para no estar directamente añadiendo keywords conforme nos vienen a la cabeza, ¿no? Oye, quiero aparecer para este keyword, sí, pero vamos a utilizar datos ya reales, datos generados, bien que nos den las herramientas, Search Console o cualquier otra herramienta que nos esté diciendo esto. Y cuando ya tengamos todas estas keywords monitorizadas, a mí lo que me gusta hacer, ya lo habréis notado en el episodio, y es volcarlo todo a Data Studio. Me he acostumbrado a tenerlo todo en Data Studio y para mí es la mejor forma de no solo hacer informes, sino medir cualquier cosa, ¿no? Más que medir, tenerlo todo en un mismo sitio. Aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, es tener en un informe, pintar el total de keywords monitorizadas para un proyecto, cuántas de esas están en top 3, cuántas están en top 5, cuántas en top 10, cuántas en top 20. Sin duda es algo parecido a lo que suelen hacer las herramientas de SEO en general. También podemos marcar cuál es la posición media de las N keywords monitorizadas y también cuántas han ganado posiciones y cuántas han perdido posiciones desde el último análisis. Pues, por ejemplo, en la última semana, del 1 al 1 de cada mes, comparado con el año anterior, lo que queramos hacer. Y también, por ejemplo, podríamos hacer una tabla en Data Studio que contenga, por un lado, la keyword, por otro lado, qué landing posiciona cada una de esas keywords, la posición actual a día de hoy y el cambio respecto a esa última actualización, si estamos midiendo la semana, el año, el mes o lo que queramos hacer. Y esto que he comentado de la tabla, os voy a dejar un par de capturas también en las notas del episodio de cómo se podría hacer en Data Studio, cómo lo suelo hacer, para que veáis ese concepto. Y por último, y ya voy acabando, sí que me gustaría hablar de que siempre comparemos con los periodos que son más adecuados según el tipo de proyecto y según los datos con los que contemos. Por un lado, podemos analizar mes contra mes anterior o año contra, o sea, mes comparado con el periodo comparado con el mismo periodo del año anterior. Siempre tiene sentido comparar con el mes anterior para medir la evolución, salvo cuando el tráfico sea muy estacional. Por ejemplo, si tu mes más fuerte de ventas y de tráfico es agosto, no tiene sentido que compares lo que ha ocurrido en septiembre versus lo que ha ocurrido en agosto, ¿vale? Lo que tienes que hacer es valorar si es mejor hacer comparaciones por trimestres o por periodos similares. Por ejemplo, los 3 últimos 4 meses versus
los 3 últimos 4 meses del año anterior, o, bueno, no del año anterior, sino del mismo año, ¿no? Los 3 o 4 meses anteriores. Y en el caso de comparar periodos concretos año a año, pues también te va a permitir tener una vista más clara de la evolución. Siempre va a depender de los datos con los que contemos. Obviamente proyectos que llevan un año no vamos a poder hacerlo, pero viene muy bien hacer este análisis, sobre todo en proyectos que tienen mucha estacionalidad, porque sí que convendrá más analizar varios meses en lugar de solo un mes. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que, a pesar de ser un tema denso, se haya entendido, porque es súper importante todo el tema de las métricas, las KPIs, saber medir y ahorrar tiempo en esos análisis. Espero que os haya gustado. Recordad que os dejo todas esas capturas y demás que he ido comentando en las notas del episodio en alexserrano.es/ep-68. Nos escuchamos dentro de unos días, porque además tenemos un episodio, el 69, con un invitado que vuelve a SEO desde cero, que repite, y solo puedo decir que va sobre SEO local. Venga, hasta luego, un abrazo.